Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da para estudiar la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a leer una escritura. Estamos viendo el libro de Esther. Capítulo 4. Dice el versículo 15. El capítulo 4, versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por todo. Toda tu ayuda, toda tu bondad para con cada uno de tus hijos, para con cada creyente, Señor, en toda la faz de la tierra. Y en especial, Señor, con los hermanos que nos permites reunirnos y tomar parte en este momento de esta reunión alrededor de tu palabra. Gracias por todo ello. Ahora, Señor, queremos que tu Espíritu se mueva en cada uno de nuestros corazones, nos aquiete en esa atmósfera donde podamos entender cuán grande es nuestra necesidad de mirar tu palabra y de ella ver, Señor, nuestra realidad, nuestra necesidad, nuestra posibilidad, Señor, que tú nos das de una realidad gloriosa. Verlo desde tu palabra, Señor. Porque para eso has enviado tu palabra, para nuestro bien, para nuestra ayuda, Señor, para nuestro rescate, para nuestra libertad. Entonces, Señor, con expectativa de que tu Espíritu logre en cada uno de nosotros, Señor, fijar toda nuestra atención, nuestro interés, nuestro deseo en ser alumbrados, los ojos de nuestro entendimiento, y quedar, Señor, tan impresionados como David decía: Señor, que tu palabra es pues más dulce que la miel, más precioso que todo, cosa preciosa que podía haber y de más valor que oro y plata, Señor. En el nombre de Jesucristo, pues gracias por todo ello, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Bien. Estamos mirando este tema de el propósito de la segunda cabalgata. El tema general es: tome el librito abierto y cómelo. Y hemos visto cómo es que después de que Dios enviaba a su profeta, Él descendía a obrar con su pueblo, ¿sí? Él descendía a trabajar con su gente. Y hemos venido viendo estos sermones anteriores y hemos llegado aquí a esta parte de Esther, donde nos encontramos que es la misma regla en toda la Biblia y en el mensaje, ¿sí? Para nosotros queremos mirar en la Escritura para ver y entender el día que estamos viviendo, nuestra realidad, el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, nuestra jornada que estamos hoy en la tierra, después que el profeta se ha ido, las cosas que están tomando lugar y por qué, ¿sí? De ambos lados. Usted va a darse cuenta que se va a impresionar tanto de la palabra de Dios cada día cuando usted más la conozca, porque se va a dar cuenta cuán perfecta es. No hay nada que no esté ocurriendo que no nos diga la palabra de Dios que iba a ocurrir, que no esté escrito. Entonces,
Esa es la realidad gloriosa que va a ir tomando lugar entre el creyente y la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, miramos estas escenas que estamos viendo aquí. Sobre todo, mire a esta conclusión que termina llegando Esther. ¿Sí? Recuerde que no era un plan de ella, no sabía que iba a llegar ahí jamás. Todo el camino donde ella va pasando, la Biblia nos muestra que fue instruida. ¿Sí? Recuerde, la primera fase, ¿sí? Ella fue enseñada, fue instruida, es enseñanza. Pero la última fase, se da cuenta, hay una presión. ¿Sí? Hay una presión ahí. Porque medio que se acobardó, dijo, no, yo perezco. Porque vio todavía las cosas desde el punto de vista personal. ¿Sí? Leamos un poquito la respuesta que ella da. Dice que Mardoqueo pues está angustiado y manda a que le lleven comida, que le lleven ropa, que le lleven de todo. Mardoqueo lo rechaza. Y luego va Atac a hablar con Mardoqueo. Dice el versículo 6, dice el versículo 6, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos los judíos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Entonces, lo primero que le dice Mardoqueo, pues ahora te toca hacer algo. No puedes quedarte con los brazos cruzados. Tienes una posición y debes aprovechar esa posición que Dios te ha confiado. Ahora recuerde, a ella se le confió una posición en el reino. Era algo de valor, era algo sí, de poder, de autoridad, de influencia. Y el profeta dice, Dios nos ha dado algo más influenciable, algo de más valor, y eso es su palabra, una encomienda sagrada, ¿sí? Entonces lo que a ella tenía el reino es paralelo a lo que tenemos nosotros, la palabra de Dios, ¿sí? Obviamente es más glorioso, pero nuestros sentidos puede que nos digan otra cosa. Entonces cuando le dicen eso, dice el verso 9, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijesen a Mardoqueo. Va y le dicen, dile a Mardoqueo esto, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, si es algo, le dice que es normal, tú deberías saber, que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. O sea, me estás pidiendo algo que me puede costar la vida. ¿Qué te pasa? Si cualquier ciudadano sabe eso, ¿sí? Me quieres poner en peligro. Si rápidamente uno sabe, Dios está mostrándonos en la vida de Esther, porque Esther no es un tipo exacto de la novia en el pin. ¿Dónde estaría nuestra mente listos para mirar ahí y actuar ahí? ¿Sí? Es en ver todas las cosas, todas las posibilidades que nos afectaría operar a favor de lo que Dios nos propone. ¿No? Rápidamente también la gente quiere tomar su decisión por Dios, dice, sí, pero ya no voy a poder mentir, pero ya no voy a poder enojarme, pero ya no voy a poder discutir, ya no voy a poder ir a fiestas. Bueno, la gente piensa que va a perder tantas cosas, ¿sí? Y muchos han superado eso en la esfera visible. Entonces hemos llegado hasta aquí, pero eso solo son reflejos de la realidad a la que Dios va a llamarnos aquí. Entonces rápidamente dicen, pero si sabes que el que entra a ver al rey sin ser llamado va a morir, es muerte. Y si es que dice, a mí no se me ha llamado 30 días. Y es que en otras palabras, no puedo. Le está diciendo que no puede. Piénselo. Está considerando, obviamente hay un problema posible para ella,
pero todo el resto del pueblo está en peligro de muerte. Así somos nosotros. Cuando nosotros estamos en peligro, cuando el caso es nuestro, ahí sí, nos lanzamos con todo. ¿Sí? Ahí lloramos todas las veces que tal vez que deberíamos llorar y no lo hicimos por otros. ¿Se da cuenta? Pero cuando se trata de los demás, rápido uno mantiene su distancia y mira las excusas. Entonces le dicen, y dígale a Mardoqueo, eso es. Y el versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Le dicen, dice Esther que no puede. Dice Esther que es poner su vida en peligro. Ahora hay un nuevo entendimiento que va a descender a la vida de Esther. Dios está mostrando el entendimiento que va a descender a la vida del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Va a descender a su corazón un entendimiento. Porque la mayoría de gente quiere hacer algo por Dios si es que se dan las cosas. Si es que la situación se arregla así. Si es que tengo tiempo, ¿sí? Para prepararme, para estudiar, ¿sí? Si bueno, Dios lo permite. Esther también dice, si me llamara el rey, obviamente voy y presento el caso, pero no me ha llamado. Por lo tanto, sí, no lo puedo hacer. ¿Se da cuenta? Este caso, esta dificultad usted lo va a encontrar siempre. Ahora, en cada tipo de la Biblia siempre va a encontrar este mismo caso, el mismo. Porque es el mismo cuadro, solamente que Dios sabía que había gente que iba a actuar como Esther. Pero iba a haber otra gente que iba a actuar como Ruth, otra gente que iba a actuar como Rahab, otra gente que iba a actuar como Abigail. O sea, en cada uno de los tipos Dios está mostrando, ¿sí?, todos los obstáculos que iban a haber para esta segunda fase, en la que nos ha tocado vivir después que el profeta ha salido. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Sí? Ya el problema, ya se da cuenta, para el verdadero creyente, para mucha gente afuera, pues todavía están con dogmas, pero cuando usted toma la palabra de Dios, tiene algo sagrado, algo glorioso que Dios le ha confiado, entonces para ellos nada más es la segunda fase. La segunda fase no es para alguien que tiene doctrina errada, para alguien que todavía está con dogmas humanos, ¿sí? Como dijo el profeta, gente que blasfema de los que moran en el cielo. ¿Cómo blasfeman? Haciéndole intercesores, poniendo al hombre en la escena. Para ellos no es la segunda fase. La segunda fase en la que Dios va a manifestarse solamente es para gente que tiene la palabra de Dios. Pero ahí, en esta fase, ¿sí?, nos está mostrando un cuadro. Esther tuvo éxito. Pero mucha gente aquí, así como Esther, al fin y al cabo terminó diciendo, si perezco, que perezca. Habrá gente que dirá, no, yo simplemente me retiro aquí. Habrá gente que ahí se va a retirar. Por eso Jesús dijo, muchos son llamados, pasan la primera fase, pero escogidos pocos. Y hermanos, tenemos todo en la Biblia eso. Entonces debemos trabajar para mirar. Las cosas aquí nada, no son casualidad. Todas las cosas aquí han sido sabidas por Dios de antemano y escritas en la Biblia, porque la Biblia no es un libro antiguo, es un libro que fue escrito por omnisciencia, por alguien que sabía. Es como que tuviera alguien hoy escribiendo las cosas que hoy están pasando. ¿Sí? Dios se adelantó al tiempo, miró las cosas de aquí y lo escribió en su Biblia. Bueno, nosotros en nuestra mente pensamos que la Biblia fue escrita, ¿sí?, la mayoría del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento antes de Cristo, y 2000 años atrás el Nuevo Testamento. Pero en realidad Dios se proyectó en este tiempo. Miró las cosas que iban a pasar y que iban a suceder y lo escribió en tipos, lo escribió en sombras, lo escribió en símbolos y armó cuadros. Por ejemplo, armó el cuadro de Esther, el cuadro de Rahab, el cuadro de Ruth. Todo eso es para esconder la Biblia del enemigo o de corazones que no son honestos. Para ellos nada más eran historias, para ellos eran cuadros históricos, sí, pero para el creyente entiende que es la escena registrada por Dios de lo que él sabía del fin. Nosotros recién estamos enterándonos de cosas, estamos viviendo, pero antes que nosotros estemos aquí, Dios sabía nuestra existencia y sabía, sí, que la Biblia iba a ser clara para un pueblo como este día. Entonces, ¿qué sucede? Miremos esta escena. ¿Qué es lo que ella ve? Ve que hay peligro. Y cuando ve que hay peligro, se rehúsa. No puedo, dice. Entonces viene la presión. Recuerde que así como habrá en la gran tribulación, paralelo, la séptima trompeta es paralelo al séptimo sello.
¿Cómo logran bajo la séptima trompeta pues quedarse nada más con el Cordero y con nadie más? Mire lo que toma lugar bajo la séptima trompeta. Aquí, por eso digo, aquí es donde se enlaza todo, todo. Aquí es donde se enlaza trompetas y copas. Es justo aquí. ¿Sí? Es justo aquí. Usted va a ver Apocalipsis capítulo 7. Porque el séptimo sello tiene un propósito triple, la séptima trompeta. La purificación de los 144,000 de la Virgen insensata y de la tierra para el milenio. ¿Sí? Y aquí lo encontramos en Apocalipsis 7, las dos primeras partes. Los 144,000, y luego dice el verso 9, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Piénselo, gentiles ahora delante del trono y en la presencia del Cordero. Y eso no es un logro que lo hace cualquiera. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Palmas es un símbolo de victoria. Ahora, escucha esto, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. O sea, no que el pastor te va a presentar, no que el pastor es el ángel, no que el pastor, no, ¿se da cuenta para estos que ya pasaron la gran tribulación? ¿Sí? Tal vez antes de la tribulación estaban, no, pero el ministerio quíntuple, hermano, el ministerio quíntuple, y siempre pensando en el hombre, ¿no es cierto? Pero ¿dónde el apóstol? ¿Dónde el profeta? ¿Dónde el maestro? Siempre pensando en el hombre. Pero cuando salen de la tribulación, a ver si el hombre está en escena. Ellos están en la presencia de Dios y dice, ¿qué es su entendimiento de quién es el protagonista? La salvación completa. Pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Nada más. ¿Sí? Nada más. No hay otro protagonista. Y ese es el requisito de Dios. Este es el misterio de la séptima trompeta. Es el mismo misterio bajo el séptimo sello. ¿Cuál es la diferencia? Que la novia lo logra por una presión por la Escritura, por una presión a su entendimiento. Viene el entendimiento y le dice, si no lo haces hoy, estás muerta. Lo entiende, toma la decisión de hacerlo. Pero estos también logran lo mismo, ahora, solo que esta presión sí es física ya. Esta presión sí es física. Claro, pues hermano, la tribulación, sí. Piénselo, ahí se dieron cuenta que ningún pastor les vale para nada en su salvación. ¿Sí? Ningún pastor, ningún papa, ningún sacerdote, ningún apóstol, ningún ángel. ¿Sí? Nada tiene parte en el plan de salvación. Solo hay uno, Dios. ¿Sí? Nadie más. Nadie más. Por eso es que cuando uno no se sale a esta realidad, indirectamente adentro de su consciente la persona no avanza, no hace fuerte su relación con Dios, porque inconscientemente está confiando, tengo un predicador que me habla, ya él se encarga ya, él ya entenderá por mí. Esa es una persona que todavía no se ha liberado, ¿sí? De entender que en el plan de salvación no se mete nadie, ¿sí? Cualquier don es para ayudarnos a tener un encuentro y unidad con uno solo, la palabra de Dios. ¿Sí? Pero cuando uno no tiene todavía esa realidad, la única, hermano, el único obstáculo para que el creyente avance a una relación como jamás se ha visto, porque a eso va a llegar. ¿Acaso usted no lee todas las profecías de la Biblia? Miremos Jeremías 31. Dice, del más pequeño al más adulto, todos me conocerán. Del más pequeño al más anciano, ninguno dirá conoce a todos. O sea, la novia que se va en el rapto va a llegar a eso. Pero para llegar a eso, uno tiene que soltarse de lo que se soltó la gente bajo la séptima trompeta. De que no hay protagonismo humano. No hay protagonismo humano. ¿Sí? El hombre no sale fuera del cuadro. Lo que el profeta ahí viene a claridad y a certeza en el corazón de los creyentes de lo que el profeta dijo. La iglesia no ha sangrado por ti, un predicador no ha sangrado por ti, solo hay perdón de pecados por sangre.
Solo hay redención por sangre. Y no hay sangre que te pueda ayudar aparte de la sangre de Jesucristo. Por eso, cuando usted entiende eso, ¿sí?, sabe que hay un solo protagonista. Solo hay uno. Todos los demás simplemente, ¿sí?, son herramientas que va a usar el maestro. Pero el que ha hecho, usted cuando le hacen un trabajo, de repente una vitrina o un buen ropero y todo, sí, hay muchas herramientas ahí. Tal vez hay un taladro, hay entornilladores, sí, tal vez martillos, alicates, sierras y tantas cosas que pudiera haber para llaves, para armar todo eso. Pero usted no va a empezar a decir, taladro, ¿cuánto te debo? ¿Sí? Oye, destornillador, ¿y cuánto me cobras tú? ¿No va a arreglar con cada uno de ellos? Usted sabe que nada más se arregla con el dueño. ¿Se da cuenta? Así es la forma en la que Dios va a obrar con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un taladro, otros serán un destornillador, otros harán un martillo, otros un alicate. Cada uno, ¿sí?, va a cumplir su función. Usted no tiene que arreglar las cosas conmigo. ¿Sí? Y si fuera por mí, la verdad que ni siquiera uno estuviera, porque piénselo, uno ni siquiera estuviera buscando prepararse ni nada, porque humanamente somos así, no nos interesan los demás. Así como Esther, lo único que ve es que le interesa su propia vida, y así es que, lo siento, Mardoqueo, morirán, bueno, pero yo no voy a poner mi vida en peligro. Así de simple le respondió. Así somos nosotros. Si hay algo que nos mueve, por eso cuando usted mira a alguien moviéndose, empieza a querer trabajar, de repente hace su esfuerzo y toma su decisión y invierte su tiempo y trabaja y se perfecciona en música y nadie le dice nada. Otros se perfeccionan en canto, otros vienen y se perfecciona en el estudio y prepara sus temas y porque quiere predicar, ¿sí? Es porque el amor de Cristo se proyecta en esas vidas para querer y hacer algo. ¿Sí? Porque si es Dios, no van a venir, y ya pues hermano, ya canté, pues, ¿y cómo es? ¿Cuánto yo gano? ¿Sí? O ya prediqué, pues, ¿y cuánto a ver dónde yo gano? Y así es que cuando uno hace las cosas, pues se vuelve experto en predicar los temas de economía, y muy ofrenda y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad está haciendo algo buscando él, ¿sí?, el beneficio propio. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted hace algo por cuanto ese amor se proyecta, simplemente usted se olvida de las cosas. Obviamente, no hay cosa que usted no haga. Dice la Biblia, no hay quien cierre mis puertas de balde. ¿Sí? Ahora Dios lo puede recompensar, quién sabe, haciéndole que le salga bien su trabajo, quién sabe, haciendo que vaya bien su negocio, quién sabe, dándole salud, quién sabe, el diablo iba a golpear su salud y dándole salud para que no se gaste su economía que tiene, y quién sabe, dándole fortaleza para que cumpla con las cosas que tiene que hacer. La cosa es que no hay forma de que nosotros no cosechemos la bendición de Dios. ¿Se da cuenta? Pero y cada uno, el martillo obviamente se gana su lugar. El maestro no agarra y lo bota por allá, no, lo coge, lo limpia y lo guarda en su maleta. El taladro lo limpia bien, le pone su aceite y lo cuida. El taladro recibe su cuidado y las herramientas. ¿Por qué? Porque el maestro sabe, estas herramientas son de valor. Dios igual, Dios sabe. Cada herramienta tiene su valor. Eso es lo único que somos. Y como dijo el profeta, somos como trompetas, somos como herramientas, somos como instrumentos nada más para cumplir un trabajo. Pero hay un maestro, hay uno solo que sabe hacer eso. En este caso, hay uno solo que sabe hacer redención. Hay uno solo que sabe salvar, no hay otro. Ese entendimiento debe ser claro para cada uno de nosotros. Entonces, cuando eso es claro, cada creyente buscaría hacer su relación fuerte con Dios. No es si tiene un predicador, no es si tiene pues un buen músico, un buen cantante, o un lugar donde congregarse, o un compañerismo con quien compartir. Bueno, voy para que me compartan o algo. No. ¿Sí? En el subconsciente, cuando la persona todavía, ¿sí?, no ha sacado fuera de la escena al hombre, la persona no avanza. Yo me doy cuenta que la única razón para que el ser humano no avance es porque todavía, ¿sí?, no se ha liberado del politeísmo, de que no hay uno solo, no hay uno solo que es digno, hay más.
Entonces dice, Jesús es digno, pero también el pastor es digno, el apóstol es digno, el diácono es digno, el cantante es digno. Bueno, hay muchos dignos, ¿no? Pero en este caso hay uno solo que es digno. Eso es lo que entiende bajo la séptima trompeta. ¿Se da cuenta? A eso se llegó, a ese entendimiento. Entonces cuando nosotros miramos, aquí cuando volvemos rápidamente al libro de Esther, y miramos cuando Esther responde y dice, no, todos saben, le dice, ¿qué me estás pidiendo? Eso me va a costar la vida. Entonces dice Mardoqueo que le respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Así como hay una tribulación, una presión, la tribulación es la presión física, ¿sí? Es como que el niño no quiere hacer algo, pero es su hijo, ¿no? Le dice, haz esto, no quiere, haz esto, no quiere. Y bueno, diles, ven acá. Y después de que sale del cuartito, ahí sí sale corriendo a hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero debiera haberlo hecho eso sin esa presión. Entonces, así es. Nos damos cuenta que la diferencia es que hay un pueblo, hay un grupo de gente que la presión lo van a hacer porque les no puedo. Mira lo que me va a pasar. Entonces viene Mardoqueo y le muestra y le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No, dice, pongo mi vida en peligro. Entonces viene el entendimiento y dice, ¿y tú crees que vas a escapar? Mire el plan dice para todo judío. ¿Qué crees? Porque estás en el reino, ¿ya no eres judía? ¿O ya no te va, esta ley ya no te va a alcanzar a ti? ¿Sí? Empieza la presión. Y ella reacciona sin paliza, sin golpes. Pero en la gran tribulación, la gente entra y ¿sabe qué? Obviamente se anulan todas las leyes. Se establece dictaduras. Ya nadie tiene derechos. Le quitan todo. Le confiscan todo, su casita, todas sus cuentas. Bueno, en la tribulación uno lo pierde todo. Eso ya pasó. Así como la tribulación, dice el profeta, es fácil saberlo cómo va a ser. Porque miremos la pretribulación, la antesala de la tribulación. La antesala de la tribulación. Sí, en otras palabras, un adelanto de la tribulación. Eso fue la Segunda Guerra Mundial, la persecución contra los judíos, fue el adelanto de la gran tribulación. Entonces les decían, oye, mueren nuestros hermanos. Sí, vino Teodoro Harris y le dijo, están muriendo, están matando los pandillas y todo. En Rusia los mandan en cada lugar, los programs, y necesitamos una patria. Sí, toma ahí, tómate unos $2,000, $3,000 y llévate, anda, cómprate por ahí algo para que los ayudes. Y de esa manera buscaban aliviar su conciencia. Le dijo, pero no solo necesito eso, y no necesito más dinero para comprar más tierra, y no solo eso, necesito tus hijos, le dijeron. Y luego te necesito a ti que vayas allá, necesito tus hijos que vayan allá. No, dijo, eso no, porque yo tengo para mis hijos otro plan. ¿Sí? Y no quisieron. Después vinieron y le dijeron, mira, va a subir al poder Hitler y va a haber una masacre como jamás se ha visto. Tú vas a morir. ¿Yo por qué? Yo soy alemán, yo tengo mi documento, mira, soy dueño de esta universidad, yo lo he fundado, yo soy dueño de este banco. Yo estoy de acuerdo a todas las leyes, no hay nada ilegal y todas las leyes me favorecen. Pelearon y se aferraron a eso, así como Esther. Así como Esther se aferró. Pero luego cuando de la noche a la mañana ya no hay leyes. Judíos, ven acá, si iban, tocaban la puerta, lo sacaban, ¿sí? Tocaba la puerta, sirviente, que nada de sirviente, los arrastraban, los tiraban por el suelo, ¿sí? De la noche a la mañana, de ser multimillonarios, dueños de bancos y grandes, de la noche a la mañana, al otro día amanecían, no tenían casa, no tenían cama, no tenían sirvientes, no tenían comida, no tenían roperos, no tenían todas sus comunidades, de la noche a la mañana no tenían nada. Eso fue una pesadilla terrible de estar acostumbrados a una forma de vida donde lo tienes todo, al otro día no tenían nada, más que una cerca de alambre y palos alemanes, paliza de alemanes, nada más.
¿sí? No tienen nada. Esas horas, ahí sí empezaron una Torah, una Biblia. ¿Dónde está la ley de Moisés? Volvieron a amar a Dios. Cuando vieron la muerte y vieron que no hay otra salida, oh, ¿cómo amaron a Dios? ¿Por qué? Porque por presión, no por decisión propia, no por entendimiento. No les bastó a ellos el entendimiento. Entonces, en la primera fase Dios suelta entendimiento. ¿Sí? Después de eso ya viene el cumplimiento de ese entendimiento. ¿Sí? Entendimiento, ¿cómo acceder? La otra fase, entendimiento, ¿ve usted? Para arriesgarse a lo que Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces dice Esther: no, me cuesta la vida. No fue fácil, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que luego viene la presión. Si tú callas, no vayas a pensar que tú vas a ser salva o escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Se da cuenta? ¿De qué se trata la segunda fase? ¿De qué se trata la segunda cabalgata, hermanos? ¿En qué consiste este misterio? ¿Sí? Porque no vaya a pensar que es la misma presión, solamente que el creyente, la novia, la que se va en el rapto, ¿sí?, lo asimila, lo entiende, lo cree y sabe que es real y toma la decisión que al final dijo: si perezco, que perezca, y se arriesga. ¿Sí? Ahora, ¿pero cómo vamos a llegar a eso? Miremos aquí la misma regla. Usted va a ver ese cuadro en toda la Biblia, porque el profeta es lo que nos dijo. ¿Sí? Nos dijo que cualquier entendimiento que nosotros tengamos tiene que estar en toda la Biblia y en todo el mensaje de Génesis, Apocalipsis. Toda la Biblia es el mismo cuadro. Miremos esta misma escena en el libro de Números. Usted sabe, los 12 espías fueron allá, vieron la tierra y se volvieron negativos. Había el entendimiento rápido, empezaron a mirar el peligro para ellos, como miró Esther. ¿Sí? Como miró Esther. Los que van a ir a la segunda fase, recuerde, aquí se está seleccionando el pueblo que se quede en primera fase nada más. Aquí en Números 13 y 14 es donde, ¿sí?, la gente, muchos que habían pasado la primera fase ya no pasaron a la segunda, ya no estuvieron en la segunda. Pero los que aquí aprobaron entraron a la segunda fase. ¿Sí? Entonces, dice aquí, una vez que hablaron los 2 espías, el verso 14, Números 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, ¿vieron la desgracia tan terrible? Así como le dice Esther. Oye, si cualquier ciudadano sabe que es muerte segura entrar ahí. Es lo mismo, ven. Mejor no nos hubiese sacado de Egipto. Ven la muerte ahí. A lo que Mardoqueo le dice que vaya, ve la muerte. A lo que Dios les dice que vayan, ven la muerte. Mejor, más bonito hubiese sido la paliza de Egipto, esclavos en Egipto, que esto. ¿Sí? Y si Esther no hubiese tipificado la novia, ¿sí?, que va a ver también esas cosas, pero va a salir de ahí, tal vez hubiese dicho: mejor me hubiese quedado allá nada más huérfana. ¿Para qué he venido entonces no a morir nada más? ¿Sí? Entonces dice el versículo 6, ¿sí?, ahí está el otro grupo. Por eso le digo, en el cuadro de Esther siempre son los 2 cuadros, solo que en Esther nada más resalta a un grupo,
El otro grupo ni lo menciona. Pero aquí en número está mencionando los dos grupos. Pero siempre van a haber los dos grupos. Siempre. ¿Sí? Siempre. Mire, son los dos grupos. Entonces dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ellos se lanzan en esta declaración, en esta decisión, ante un pueblo que está seguro, que no hay forma de ir. ¿Y sabe cómo respondió el pueblo? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Sí? Cuando todos están seguros, el único que está Moisés, nadie en esa hora, arriesgarse a defender a Moisés, arriesgarse a defender la promesa, era arriesgarse su vida. Y eso muestra la Biblia, que cuando terminaron de hablar, dijo, ahora sí, listo, se ganaron la muerte, hay que apedrearlo. Pero ellos tomaron la decisión, esto es verdad, y lo hablaron. Puede que me cueste la vida si quieren apedrearme, pero esta es la verdad. ¿Sí? Siempre las cosas están diseñadas de esa manera. Vemos los dos grupos aquí. Entonces Dios dice, Josué y Caleb van a pasar al otro grupo, a la segunda cabalgata. Los demás no. ¿Sí? Los demás no. Mire aquí en Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Usted va a ver la misma escena aquí. Dice el versículo 2. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, no quiero aquí gente arrogante, gente egoísta, gente egocentrista. O sea, no quiere el protagonismo del hombre, en otras palabras. Mientras todavía haya gente así, yo no obraré. Por eso es tremendo, hermano. Por eso le digo, si hay algo de lo que usted tiene que cuidarse, porque uno, pues hermano, no es tonto. Rápido se da cuenta si el predicador se cree capaz. Y muchas veces el predicador se cree que él está involucrado en el plan de salvación, en el plan de redención, y que él hace las veces de Cristo, muchas veces. ¿Sí? Y algunos descaradamente lo dicen. Algunos descaradamente lo dicen, ¿no? Todo lo que Cristo es, yo soy, y tantas cosas. No puede decir nada que no diga su pastor. Bueno, tantas cosas. Cuando usted sabe eso, Dios pues dijo, no, si van a alabarse ellos, yo no hago nada. ¿Sí? Cero protagonismo. Y vemos que eso va a tomar lugar bajo la séptima trompeta. Ahí sí se acabó el protagonismo humano. Pero ellos por la gran tribulación. Pero la novia también va a tener su presión, su apretura. ¿Sí? Y usted va a ver ahí los juicios de Dios explotando. Ahora, dice la Biblia, ¿qué va a tomar lugar? ¿Cómo va a haber la separación? ¿Cómo Dios va a sacar? ¿Se da cuenta? ¿Cómo Dios va a sacar la gente egoísta, la gente que realmente no están dispuestos a solamente dar gloria a Dios, a solamente saber que hay uno que es digno? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió en los días de Josué y Caleb? Por miedo, temor, que su vida está en peligro. ¿Cómo fue en los días de Esther? ¿Cómo salieron los demás y cómo Esther misma se tambaleó, pero al final decidió y dijo, si perezco, que perezca? Miedo a la muerte. ¿Sí? Entonces miremos aquí, dice el verso 3. Ahora pues, Dios le dice a Gedeón, haz pregonar
a oídos del pueblo, diciendo: quien tema, observe, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Sí? Entonces, le dice: ya es listo, vamos a la guerra. Sí, todos estaban animados. Dios le dice: no, ellos no son honestos, ellos se creen mucho, piensan muchas cosas grandes de sí mismos. ¿Sí? Piensan muchas cosas grandes de sí mismos, se creen, ¿no?, lo máximo. Por eso uno se sorprende a veces con gente así. Como unos predicadores dijeron: oye, ¿sí?, tu gente mucho se mete ahí con los ministros. Tú tienes que decirle que no, que se aparten, porque ellos no están diseñados como los ministros. Es perder tiempo con ellos. Ellos no van a captar nada, solo los ministros estamos diseñados para captar. Y luego, lo que nosotros le damos, de eso dependen ellos. ¿Qué? Dije: Dios, líbrame de pensar que yo soy más que cualquier creyente. Cuando ya Jesús dijo: todos vosotros sois hermanos. Y el profeta viene ¿sí?, magnifica todo eso y dice: Dios no tiene hijos grandes y luego hijos pequeños. Todos son iguales. Dios no sienta a sus hijos en una mesa y les pone, ¿sí?, las obras, y lo sienta a los otros y le pone el manjar, lo mejor del banquete. No, dice: a Dios lo sienta a todos en la misma mesa y a todos le da lo mismo. No tiene hijos más o hijos menos. ¿Se da cuenta? Cuando un predicador me dice: no tengo problemas en la iglesia. ¿Y por qué? Pues le digo: no, es que yo hablé con tal pastor y me dijo: tú tienes que mostrarle a la gente que en esa iglesia mandas tú. Tú tienes que mostrarle que la máxima autoridad es tú, que tú eres el hombre, que tú eres el ángel, que tú eres lo enviado de Dios, y que la gente no te puede tratar de tú a tú. Y este es bien obediente, se juega, pues digo: aquí mando yo. O alguien quiere mi puesto. Después se le fueron la gente, pues, ¿no?, porque muchos ya estaban leyendo y sabían que eso no es algo escritural. ¿Sí? Ahora, tenemos la Biblia, no hay razón para fallar. Tenemos el mensaje que nos muestra, ¿ve usted?, las cosas que van a pasar. Entonces lo que va a pasar es que el ser humano no va a entender la importancia de no meter al hombre en el cuadro. ¿Sí? Hermano, ¿y el ministerio quién tuve? Antes de leer eso voy a leer aquí en mensaje de vistiéndose de toda la armadura de Dios. Recuerde, en toda la Biblia, en todo el plan de redención, hermano, el secreto, en la segunda fase, el secreto de aquellos que serán el rapto es lo mismo que hallaron bajo la séptima trompeta. No hay otro protagonista en el plan de redención. Dios no puede perfeccionar su iglesia por hombres. ¿Sí? Entonces la gente dice: ¿y qué cuando dijo en Efesios? Y él mismo dio apóstoles, profetas, maestros para perfeccionar. Entonces la gente rápido ve hombres. Pero cuando el profeta vio esa escritura, ¿cómo lo vio? ¿Sí? Mire cómo vio el profeta Efesios 4, 11 y 12. Vistiéndose de toda la armadura de Dios, párrafo 76. Por eso le digo, a usted, una persona, sí, piénselo, puede ser un taladro, puede ser de repente un auto, su herramienta de trabajo, puede ser una cocina, por lo que sea. La persona sabe lo que vale las cosas que tiene. Así es cada creyente sabe valorar los dones que Dios nos da y lo sabemos respetar. Pero que tenga que ver algo en el plan de redención, que tenga que ver algo en el protagonismo de mi alma, solo hay uno. ¿Sí? Entonces hay que saber los límites.
Sí, reconocemos, Dios tendrá predicadores, tendrá tremendos dones, sabiduría y todo, sí, pero tiene sus límites eso. Pero miremos aquí, párrafo 76 del mensaje vistiéndose de toda la armadura de Dios. Dice esto: ahora, Dios fortifica su ejército. Dios fortifica su ejército. Sí, viene hablando de cómo Dios fortificó desde ya a sus hijos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces el profeta dice, Dios ahora fortifica su ejército. ¿Con qué? ¿Cómo lo fortifica? ¿Con qué? Escuche esto, dice. Dios fortifica su ejército. Ustedes que tienen la cita pueden leerlo. Sí, pero mire, Dios fortifica su ejército. ¿Con qué? Con Él mismo. En forma de profetas, apóstoles, maestros, pastores. Bueno, ¿quién es? Dice, profetas, pastores, apóstoles, maestros. Es el mismo, tomando forma. No hay hombre que pueda tomar. Por eso dice, perfecciona Dios su iglesia. Y el profeta dice, lo fortifica. ¿Con qué? Con Él mismo, en forma. Él toma forma, ¿sí? Entonces, alguno que de acuerdo al don que tiene la persona, él entra y él es el profeta, él es el apóstol, él es el maestro, él es el evangelista, él es el pastor, es él, todo es Cristo. Todo es Cristo. Los demás solo son instrumentos. Y tienen su mérito, como le digo, usted, su cocina tiene su mérito, si uno como usted lo lava, después que termina de cocinar lo limpia y todo, lo desarma y lo limpia y lo deja limpio. Después que usa la cocina, luego lo trapea y todo. Después que usa el lavador, lo limpia. Después que usa su carro y todo, lo limpia. Después que usa, ¿no?, sus taladros, sus herramientas. Porque sabe el valor que tienen las cosas que usted tiene. Igual. Sabemos el valor que tiene cada creyente. Sabemos cómo Dios está usando cada vida. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado de nunca meterlos en el cuadro donde solo es Jesucristo y nadie más. ¿Se da cuenta? Entonces, el ministerio que tú es Jesucristo, por hermano. ¿Sí? Porque alguien puede tener el título, yo soy pastor, ¿sí?, pero nunca producirá lo que produce Jesucristo. Nunca perfeccionará el pueblo en la obra del ministerio, porque ningún humano puede perfeccionar a los demás, ningún don puede perfeccionar a otro. ¿Sí? Hay uno solo que puede hacerlo, y eso es Jesucristo, por la vía de su palabra. Mire, cuando Pablo habló y dijo, sí, por eso dice, Dios fortifica su ejército con él. ¿Con qué? Con él mismo, en forma de profetas, de apóstoles, maestros, pastores. Entonces dice, ¿se han puesto a pensar qué son estos oficios de la iglesia? Es el vestuario de Dios. ¿Qué hombre viste a otro en su alma, pero hermano? ¿Sí? Desde el Edén se vistieron con la piel del Cordero. Y el ministerio quíntuple es el vestuario de Dios. Y ningún hombre puede ser la vestimenta suya. Si Jesucristo no toma un oficio, no toma un don, ¿sí?, la predicación no puede ayudarnos. Pero si Él lo hace, entonces recién eso puede hacerse claro, hacernos beneficiarios del entendimiento de su palabra, y la palabra de Dios va a entrar en una presión, como, ¿sí?, va a entrar en presión hacia nosotros como entró hacia Esther. Pero para la Virgen sensata será la presión física, ¿sí? Mire cómo Pablo habló aquí estas cosas. Él dijo que el ministerio quíntuple era para perfeccionar al creyente. Pero aquí en Timoteo, Pablo escribiendo la carta a Timoteo, el versículo 16 dice, capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16.
Toda escritura es inspirada por Dios. La escritura. Y es útil la escritura para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo que va a perfeccionar al hombre de Dios? La escritura. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace del hombre? La escritura. Pero si un don no es de Dios, ¿sí?, no es Dios administrándolo, el don se mete en el cuadro. Y ahí es donde se malora. Porque lo único, por eso, ¿sí?, el creyente tiene que tener, nunca jamás tendrá, dijo el profeta, así dice el pastor. Ese es algo poderoso. O así dice la iglesia. Si no, así dice Dios. Eso es lo que va a perfeccionar al creyente. Entonces, cuando nosotros vemos eso, volvemos a el libro de Jueces. Jueces el capítulo 7. Dijo, hay mucha gente. Entonces Dios le dice a Gedeón, pregona a oídos del pueblo diciendo, quien teme y se estremezca, pues devuélvase. Y se devolvieron 22,000. Entonces vino la predicación y dijo, muy bien, vamos a la guerra. Sí, se reunieron para la guerra, para la batalla. No se reunieron para cualquier cosa. Dijeron, sí, vamos a la guerra, somos el ejército de Dios y todo. Y cuando empezaron a decirle, Gedeón, miren bien a sus costados, mírense bien al espejo, miren bien sus ojos, su nariz, su cabeza, sus manos. Tal vez mañana ya no tengan esa mano que hoy tienen. Tal vez mañana esa pierna esté volada, tal vez algunos ya ni cabeza tengan. Empezó a mostrarle todo el cuadro. Bueno, no sé, pero algo nos va a tocar perder a alguno de nosotros, ¿sí? O algunos tal vez despídanse de sus familias porque tal vez nunca más lo vuelvan a ver. Y empezó a presentarles todo el cuadro difícil, ¿sí? ¿Qué sucede? 22,000. Dijo, pero hay libertad. Hay libertad, y decir que piénselo bien, porque de todos modos, quién sabe mañana las cosas cómo cambien. Pero dijeron, pero si algo hay temor o de repente piénselo bien, pueden regresarse. ¿Se da cuenta? Que Dios no quiere gente que vaya con miedo a esta fase. Por eso cuando dijo, listo, se acabó el miedo. Perezco que perezca. Josué dijo, ¿miedo? Es como comer pan. O sea, en la segunda fase el requisito es no tener miedo. Ahora usted dice, no, yo no tengo miedo, pero vamos a mostrar después de qué es ese miedo, pues. ¿Sí? Vamos a mostrar por la escritura de todo eso. Entonces dice, se volvieron 22,000 y quedaron nada más 10,000. ¿Cuántos eran? 32,000. ¿Sí? Quedaron 10,000. Miedo. ¿Qué es lo que dijeron? Uy, nos van a matar. Lo mismo dijeron allá en Números 14. Lo mismo estaba asustada Esther. Estoy mostrándole, el profeta dijo 2 o 3 testigos siempre. Nunca miraron un cuadro solo, aislado del resto de la Biblia. ¿Sí? Siempre ha sido esa fase definitiva, esa fase gloriosa. Entonces la primera fase profetizas, te quedas con la palabra de Dios, pero la segunda fase, sí, es definitiva porque muy difícil mantenerse en ello. Mire también aquí en Jeremías capítulo 20. Jeremías profetizó, escucharon y se quedó con la palabra de Dios, le mostró que está correcto, todo, su primera fase, ¿sí? Pero la fase final, hermanos, ¿sí? No fue sencilla. Siempre hay 2 fases bien marcadas con Jeremías. Entonces esta fase ya dice el capítulo 20 de Jeremías. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. O sea, se da cuenta que el primer tiempo le daban oportunidad, iba al templo y predicaba, porque Dios lo mandó al templo, iba, hasta que su sermón se hizo claro y supieron realmente hacia dónde está enfocando Jeremías.
Y cuando se entendió eso, cuando oyeron, dice, ¿qué hizo? Terminó de predicar Jeremías, ahora sí. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que está a la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Entonces dijeron, ¿sí? Lo que le falta es disciplina, hay que castigarlo. Y entra esa presión. Debería asustarse, ¿no? Lo castigaron, sus primeros golpes, lo ponen en la cárcel. Dice el verso 3, y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Y ahora ha de estar suavecito Jeremías, ¿no? Toda la noche pues ese castigo, esas heridas, y al otro día de estar muy seguro que me va a llorar, me va a besar los pies. ¿Sí? Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado más tu nombre Pasur, sino Magog Misabib. ¿Qué significaba Magog Misabib? Miedo por todas partes. ¿Sí? Ahora dice, tu nombre cambió. Tu nombre ahora es miedo en realidad, sinónimo de miedo. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo. Entonces el miedo era poner a Jeremías. Pero es lo que siembra cosecha, ¿no? Pero Jeremías dijo, yo no lo acepto. Josué y Caleb dijeron, no lo acepto, si quieren mátenme. No lo acepto. Y se pararon ahí. Y los 2 millones todos hablaron, y ellos oyendo, y todos decidiendo, sí, lo matamos, listo. Y ellos ahí parados firmes. Muy bien, a tal hora, listo, le damos media hora, quién sabe, se retracta ahí Josué y Caleb. Y después todo el pueblo, cuando estaban listos para apedrearlo, Dios descendió a salvarlos. Pero Josué y Caleb no se acobardaron. Sí, la Biblia dice, la gloria de Jehová apareció, ni Moisés podía salvarlos, hermano. Dios mismo descendió a salvarlos porque vio que estaban dispuestos a no aceptar el miedo. Entonces dijo, vamos a hacer que la gente tiemble, que la gente tema. ¿Sí? Observe cómo se deshizo de ese miedo. Entonces le dice, haré que seas un terror tú mismo, por todos, y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregará a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, y todo su trabajo y toda su cosa. ¿Se lo asustaron a Jeremías y a su profecía? No, Señor. Esto, hermanos, no es sencillo. Esto no es algo simple, por eso que será glorioso, por eso que es la batalla más grande jamás peleada, por eso que será un ejército invencible. ¿Por qué? Porque la decisión no lo va a hacer cualquiera. ¿Se imagina Gedeón con esos 300 luego decidir hacer frente a todos esos miles de miles? ¿Sí? Usted lo mira como historia, pero vaya, usted póngase usted ahí nada más, somos 300. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a pelear? Pero aún así decidieron ir a la batalla, porque era gente que decidió no tener miedo al propósito que Dios les señalaba. Y luego dice el verso 6, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Pasur dijo, ahora va a estar suavecito Jeremías. No, y tú y tu casa iréis cautivos, y enterrarás en Babilonia, y morirás, y ahí serás tú enterrado, y todos los que bien te quieren, lo cual está profetizado con mentira. Y tal vez le dieron sus cuantos golpes y todo, y luego volvieron a encerrar algo. Pero Jeremías revela aquí esto. Revela en esta fase las cosas que está pasando, porque no van a ser fáciles. Por eso en cada cuadro nosotros miramos la escena. Por eso digo, aquí se junta todo, ¿sí? Porque estamos viendo este cuarto sello, el cabalgar este jinete en su caballo amarillo. Esta es la batalla, le mostré en el cuarto sello, el profeta dijo, este es el cabalgar final de Satanás. ¿Por qué es la final? Porque aquí es derrotado. Sí, él ha venido venciendo, salió venciendo y para vencer. Pero aquí hay un pueblo que le va a poner un alto. ¿Pero usted qué cree que va a hacer? Usted se va a enfrentar a cualquiera, dice, es un profesional en guerra, en batalla, tiene experiencia pues impresionante. Viene un pueblo con entendimiento, ¿sí? Con sabiduría, para saber qué activar en su mundo interior de ellos. Entonces dice Jeremías esto, dice, me sedujiste, oh Jehová. ¿Ah? En otras palabras, no pude evitarlo, ¿sí?
logré amar tu palabra, ¿no? Fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, tu palabra en realidad no me ha dado, ante el pueblo que la rechaza, no me ha dado gracia, ¿sí? Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Este es el punto que estoy diciendo. ¿Qué es violencia, destrucción? ¿Qué es eso? Trompetas y copas. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hablar ¿no? Un hijo nos es dado, ¿no? La primera venida, viene como un cordero, manso y humilde, cabalgando en un pollino, entrando en su primera venida para que lo maten, le arrancan la barba y todo, hacen lo que quieren. Esta es la segunda venida. ¿Sí? Jeremías es el tipo de la novia. Por eso dice, ¿cuántas veces yo hablo, doy voz de grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para prenda y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La segunda fase, donde el creyente ya lleva la palabra a su corazón. ¿Sí? La palabra de Dios. Ahora, ¿quién es más fuerte en Jeremías? ¿Quién ha ganado la batalla de Jeremías? ¿Jeremías o la palabra de Dios? Jeremías está revelando quién es el que ahí está teniendo el control. ¿Se da cuenta? Jeremías está mostrando esas cosas. Luego dice el verso 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Acusemos a Jeremías. Que se asuste, está solo. Lo mismo dijeron para Josué y Caleb, hay que matarlo. Lo mismo vio Esther, oh, es mi muerte. ¿Sí? Denunciémosle. Todos mis enemigos miraban, escuche esto. Todos mis enemigos miraban si claudicaría, si me retractaría. Nos dijo el profeta, una encomienda sagrada que no la debemos traicionar, que no la debemos comprometer. Miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Para mí que, ¿no? No, este está mal. ¿Cómo solo va a hablar a juicios? Va a hablar ahí. Es como, no. Ya lo vamos a ver fallar. Ya lo vamos a ver que va a decir, perdóneme hermanos porque estuve equivocado. ¿Sí? Eso nos dice lo que esperaban. Por eso decían, quizás se engañará. Decían, y prevaleceremos contra él. ¿Cómo es que la gente pensaba que están contra Jeremías? Hermanos, pero ellos no saben, porque Jeremías no está hablando lo que le parece. Jeremías no tiene su idea, tiene la palabra de Dios. Y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Mire cómo mira, es para que me asuste, para que tema. ¿Sí? Todos esperan que yo falle, dice Jeremías, y todos me siembran temor y ataques y buscan que yo esté asustado, siembran miedo. Pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. No es lo que mis ojos ven. ¿Por qué él sabía eso? Porque sabía, no estoy hablando lo que me parece. ¿Sí? Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán. O sea, esa es la convicción, como dijo Josué y Caleb. Serán como comer pan. ¿Sí? Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Él está seguro de que saldrá exitoso en esta situación. No acepta el miedo, no acepta pese a las circunstancias, porque sabe, ¿sí?, que no está basando sus palabras en su sentir, en su pensamiento, sino es la palabra de Dios. Cuando miramos todas estas escenas,
Miremos aquí también. En el mismo profeta Jeremías, capítulo 26. Dice el versículo 7, 26, 7. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Jeremías seguía con su mensaje. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿Se da cuenta? Vas a morir. O sea, el enemigo buscando sembrar miedo, que quedarse con la palabra de Dios te va a costar la vida si te quedas con la palabra de Dios. Es el mismo enfoque del enemigo, obviamente de diferentes ángulos. ¿Sí? Algunos, él conoce mucho el mundo de los humanos, le ha estudiado mucho de una manera personal a cada uno. Algunos les propone de la vida de la vanidad, de la mundanalidad, pero a los últimos días le presiona con la muerte. Vas a morir después de hablar. O sea, le está buscando convencer que le puede costar la vida. Entonces, dice el versículo 12: habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad. Todas las palabras que habéis oído, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Ahora, si hay un mal decretado, hay juicios. Por eso, en lo que toca a mí, Jeremías dice: muy bien, en lo que toca a mí. ¿Qué dijo Esther? Si perezco, en lo que toca a mí, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed, de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Pero si quedarme con la palabra de Dios me va a costar la vida, ustedes me van a matar, bien, pero me quedo con la palabra de Dios. El profeta dice: eso es lo que Dios está buscando. Que usted sepa mirar la verdad de Dios, ponerlo en escena y quedarse ahí. Uno le van a decir: bien, hermano. Otros le van a decir: así no es. Si otros le van a decir: no, pero hoy van a buscar sacudirlo. ¿Sí? Esa es una batalla. No cualquier cobarde va a quedarse en la palabra de Dios. Eso es seguro. Por eso Jesús dijo: si fuera posible engañaría a los escogidos. ¿Sí? ¿Por qué? Algunos los va a engañar diciendo: si te quedas con la palabra de Dios te va a costar la vida, Jeremías. Si vas por favor del pueblo te va a costar la vida, Esther le dice. Vieron su vida en peligro, Rahab vio su vida en peligro. Lo mismo vieron cada uno de los tipos. ¿Sí? Por eso Jesús dijo: el que busca salvar su vida la va a perder, porque están viendo mal. Pero el que decide perderla, como dijo Jeremías, pues hagan lo que quieran de mí. Dijo: la ganará. Ahora, ¿de qué se trata todos estos tipos? ¿Sí? Cuando nosotros estamos mirando que la gente llega a eso, ¿cómo va a llegar a eso, hermanos? ¿Sí? Allá nos damos cuenta en el tipo, Jeremías trae y está viendo los juicios. Entonces también está viendo los juicios de Esther, pero dice: me acobardo, yo no, porque es juicio. La ve un juicio, si es que hace a favor del pueblo, ve juicios. Jeremías se pone a favor del pueblo, pero la forma en la que se va a poner a favor del pueblo no es fácil. Le está a punto de costar la vida. A Esther también le dice: ponte a favor del pueblo, pero hoy me va a costar la vida. Josué y Caleb también se ponen a favor del pueblo, pero el pueblo piensa: hay que matarlo. Pero si Josué hubiese dicho: está bien, tienen razón, regrésense, ¿sí? Bien. Ese era y dice contra el pueblo. Pero Josué se pone a favor del pueblo, pero ellos piensan que está en su contra.
Ahora, esta escena, hermanos, que usted ve, el malentendimiento de la gente. Capte esto. Usted ve el malentendimiento a Jeremías. Dios está tomando, porque mire, allá dice el profeta, Dios tomó a Abel para tipificar la muerte de Cristo. Y luego tomó a Set para tipificar la resurrección de Cristo. Ambos eran el mismo, el tipo de uno solo. Salomón, tipo de Cristo, su ministerio, el reino milenial. Pero David también es el tipo de Cristo. ¿Sí? Ambos es el mismo hombre. Entonces aquí, esta escena, cuando usted ve Jeremías poniéndose a favor del pueblo, pero el pueblo lo malentiende, ¿sí? Y lo quiere matar. Usted ve aquí Josué y Caleb poniéndose a favor del pueblo y el pueblo lo malentiende. Pero dos grupos, Josué y Caleb que entiende y este pueblo que malentiende, en realidad es uno solo, usted y yo. Porque la forma fácil y errada de verlo es: yo soy Josué y allá están los incrédulos. Yo soy Jeremías y allá están los sacerdotes Pasur. ¿Sí? Pasur y Jeremías están en la misma persona. Josué y Caleb y los 12 espías están en la misma persona. ¿Sí? Amán y Esther están en la misma persona. Todo es la batalla llevándose a cabo de una manera individual en la misma persona. ¿Sí? Ese es el primer punto que vamos a ver. Por eso es que ese malentendimiento hace que la gente se pierda el beneficio. ¿Sí? El gran beneficio es que Caleb está trabajando, Josué está trabajando para ayuda del pueblo. El pueblo se pierde ese beneficio por malentendimiento a Josué y Caleb. ¿Sí? Es una batalla entre Josué y Caleb y los 2 espías y el resto de la gente. Una batalla entre Jeremías y el resto del pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Las cosas son fáciles. Nosotros sabemos, como el profeta nos muestra aquí el libro de Apocalipsis. Capítulo 1 es Jesucristo, la revelación de Jesucristo y su gloria séptuple. Capítulo 2 y 3 es las 7 edades de la iglesia y ese es el ministerio de Jesús, de Hijo de Dios o de intercesión. El ministerio de intercesión. Pero luego viene, después de las 7 edades de la iglesia, vienen los 7 sellos y los 7 sellos es redención. ¿Sí? Vienen las trompetas, es la restauración de Israel. Pero luego al final encontramos las 7 copas. ¿Qué es las 7 copas? La ejecución del juicio de Dios. Todo eso sigue el uno al otro y termina ahí. Y cuando usted mira, ¿sí? Cuando usted mira la 7 edades de la iglesia, ¿sí? Apocalipsis 2 y 3 dice: estas cosas buenas tengo a favor de ti y estas cosas contra ti. Bueno y malo ahí. Cuando usted mira los sellos, te empieza a mostrar el mover del enemigo y el mover de Dios. Cuando usted mira las trompetas, empieza a mostrar el mover, ¿sí?, de Abadón, Apolión y su ejército, ¿sí?, contra el pueblo de Dios. Pero cuando usted empieza a mirar las 7 copas, usted empieza a mirar, ¿sí?, el aullido de la bestia. ¿Sí? Permite mostrar, esta 5ª copa en realidad nos muestra lo que le acabo de decir. Que estos cuadros bíblicos, donde aquí está Jeremías predicando y aquí están los otros contra Jeremías, no es una escena aislada, es una escena en usted mismo. Y usted lo va a ver al tocar estos temas, ¿sí?, de estos juicios de Dios, de las 7 copas, trompetas y todo. Usted va a darse cuenta de eso. Por ejemplo, miremos aquí Apocalipsis capítulo 16.
Versículo 10. Apocalipsis 16, 10. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Porque se da cuenta, todo esto es un ataque. ¿Sí? Completamente sobre el enemigo y su ejército. Por eso, desde la primera copa, y cuando termina las 7 copas, ¿qué es? La tierra es liberada. ¿Cómo lograr lo que Esther dijo? Si perezco, que perezca, que libre Esther. Ahí estaba, de ahí, ¿quién podía detener de ahí en adelante Esther? Cuando Jeremías dijo, pues hagan de mí lo que quieran, aquí estoy. Si van a matar, mátenme. ¿Quién podía detener a Jeremías ya? Josué y Caleb dijo, como comer pan, y se pararon ahí. Ya nadie podía detener a Josué y Caleb. Dios descendió del cielo por ellos. Cuando los jóvenes ahí en el horno dijeron, así no lo haga, rey, ahórrate tus esfuerzos. No doblaremos la rodilla. ¿Quién podía detener? Dios descendió del cielo. ¿Sí? Pero para llegar ahí, ¿cómo llegar ahí? Recuerde, usted no va a ser forzado a ello. Usted tiene que querer ello. El forzar físico es en la gran tribulación. Pero usted tiene que querer, y ese deseo lo hará por entendimiento, porque no le va a acompañar su sentir, no le va a acompañar su razonamiento, pero le va a acompañar el entendimiento y la guianza de la Biblia, del mensaje, a esa victoria final. Para este resto de reuniones necesitamos una atmósfera más especial aún, de lo especial ya que es. ¿Sí? Necesitamos una expectativa más grande. ¿Sí? Porque tenemos que ser más minuciosos. Porque estamos mirando, ¿sí? ¿Cómo? Porque estamos viendo ahí, se da cuenta, el propósito de esta segunda cabalgata tiene un objetivo. Estamos mirando los cuadros ahí y cómo vamos a llegar ahí. Mire desde la primera copa. El verso 2, el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra. Vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoran a su imagen. Es juicio, ¿sí? Total, hacia el adorador falso. Ya cuando llega la quinta copa, el verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Un ataque directo a la bestia. Sobre el trono de la bestia. Pero mire, es atacada la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué? Mostrando que ellos deberían arrepentirse. ¿Tiene posibilidad de arrepentimiento el mundo de demonios? ¿Tiene posibilidad de arrepentimiento Satanás? El único que tiene posibilidad de arrepentimiento, ¿sí? Y cambio de vida son los que Dios les confió su palabra. ¿Se da cuenta? Por eso, esta escena, estas escuadras de la Biblia fueron escritos de tal manera que se ve mal si nosotros no entendemos la segunda fase de cómo Dios desciende a proponer una escena y una jornada que parece imposible. Dijeron, no, mejor volvámonos a Egipto. Parece imposible eso. Pero habrá gente que dirá, nosotros sí vamos, como comer pan. Gedeón, quiero que tú vayas como un solo hombre, acabes con todos los madianitas. Un suicidio total, así de fácil. ¿A cuántos Gedeón le dijo y se le burlaron, se le rieron, le insultaron, no quisieron ni oír eso? Pero Gedeón sí le gustó.
Dios está mostrando que esa batalla, ¿sí? Ese incrédulo, ese que lo ve la palabra de Dios como locura, ¿sí? Ese no está fuera. Y lo único que va a lograr que el templo de Dios sea completamente libre, retroceda al capítulo 15 de Apocalipsis 16. Muestra la escena de los 144,000. Luego dice el versículo 5: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo, del testimonio, el templo. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿De dónde salen? Del templo. Antes que estén en la tierra, ¿a dónde han estado estos ángeles con la ira de Dios? ¿Con las plagas? En el templo. Y cuando salen esos ángeles del templo, y uno de los seres vivientes, dice, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ahora esos ángeles que salen del templo, ahora reciben las copas para entrar ahora sí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? Según Pedro. ¿Sí? Por la casa de Dios, el templo de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de que los juicios, para que esta tierra sea liberada, lo único que va a liberar a la tierra son los juicios de Dios. Pero antes de que el juicio esté en la tierra, ¿dónde va a estar? ¿Sí? Llevándose a cabo en la vida del creyente. Entonces dice aquí, siete copas. Entonces el verso 8 dice, una vez que sale, y el templo, salen los ángeles. Entonces cuando salen estos juicios, estos 7 copas del templo, dice, cuando salen, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Cuando los ángeles se retiran, salen y van ahora sí hacia la tierra, terminaron su labor, ¿sí? Dice, el templo se llenó de humo, pero eso era por la gloria de Dios y por su poder. Y escuche, y cuando eso ocurrió, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Era Dios y su templo llegando a ser uno. ¿Cuándo Dios y su templo son uno? ¿Cuándo Dios y su templo son uno? Cuando el templo y Dios se unen, donde nadie más entra. Dice, ¿alguien podía? Nadie más. Es el mismo logro de la Virgen insensata en la gran tribulación. Solo el Cordero digno, solo a Él le pertenece la salvación, nadie más. Por eso dice, una vez que ellos lo han lavado el templo, ahí dice, nadie más se mete ya. Cero protagonismo de otro, solo Dios y su templo. Pero ¿cuándo eso toma lugar? Éxodo capítulo 40. Vamos a tratar de cerrar por acá. Dice el versículo 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Dios le dio el diseño, Dios le dio toda la forma de utensilios, medidas, todo. Y Moisés hizo como Dios le hizo. Por eso dice, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo, ¿no? Y como Dios lo había ordenado. Entonces dice el versículo 33,
Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Terminó la obra, todo dice como Dios lo había dicho. Una vez que la obra estaba terminada, todo lo que Dios había ordenado que se coloque en el tabernáculo fue colocado. ¿Sí? Una vez que Moisés terminó la obra, dice, entonces, cuando la obra se terminó, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿No es eso Apocalipsis 15? Y una nube cubrió, dice él. La gloria de Dios cubrió el templo. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Apocalipsis 15. ¿Qué más dice en Apocalipsis 15? Nadie podía entrar en ese templo, solo Dios. ¿Qué más dice aquí? Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Ni Moisés. Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cero protagonismo ni del profeta. ¿Cuándo? Cuando el templo es levantado exactamente en las medidas, en el diseño, en todo lo que Dios ha ordenado, la gloria de Dios, y su templo son uno. Eso es Apocalipsis 15. Pero, aquí nos damos cuenta que se logró, porque en el tipo, Moisés trabajó y trabajó, el profeta trabajó. Pero aquí, en Apocalipsis 15 nos muestra que es por juicios. ¿Por qué? ¿Sí? En paz está, dijo Jesús, la casa del hombre fuerte, hasta que viene otro más fuerte. Lo vence, saquea todo. Entonces recién puede, piénselo, muertos sin delitos y pecados, llenos de toda cosa errada. ¿Sí? Hay una gran batalla, como la batalla que tenía Jeremías. Eso es en usted, en nosotros. En nuestra vida está Pasur, está Ananías y todo ese sacerdocio contra Jeremías, pero también Jeremías es la palabra de Dios. Es una batalla y yo tengo que saber de qué lado estar. Ahí está Josué y Caleb, aferrándose a la palabra de Dios, pero también está los 10 espías y todo, Datán, Corea, Virán. Eso es la batalla en nosotros. Oh, dijo, si perezco, que perezca. ¿Sí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué ha tomado esa decisión? ¿Sí? ¿Cómo ha logrado esa liberación? ¿Quién puede detenerlo a estar de ahí en adelante? Porque ahora es un vaso puesto en servicio del pueblo de Dios. Pero ¿cómo va a llegar ahí? ¿Cómo va a llegar a esa realidad donde ya no es su vida prioridad, sino el plan de Dios? Esa es una persona nacida de nuevo. ¿Sí? Pero tiene que haber peleado esa batalla de esas siete virtudes. Y ahí es donde entra, ¿sí?, estas copas. Solo voy a leerles aquí, recordarles. En la carta de Pedro,
capítulo 4. Dice el versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ese es el entendimiento que tenían los cristianos. Cuando nosotros estamos viendo, oh hermano, vienen los juicios, vienen los terremotos, ¿sí? Y que terremoto profetizado, y que los ángeles se van a hundir, y que este mundo va a desaparecer. Es un gran error y es una ignorancia bíblica pensar que el mundo va a recibir su paliza antes de que lo reciban los creyentes. No. Primero esa paliza va a llevarse a cabo hacia el enemigo en nuestra vida. Esos juicios primero van a iniciarse en la casa de Dios. ¿Sí? Ese es el entendimiento de los creyentes. Estamos mostrando estas cosas aquí en la Biblia. Estamos mostrando cuándo el templo y Dios van a unirse. Y cuando la gloria de Dios llenó el templo, los ángeles que primero están en el templo, después van a la tierra. Es lo mismo que dijo Pedro aquí. ¿Sí? Tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y luego dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Por qué? Porque para que Dios y su pueblo se unan, las cosas tienen que estar conforme al plan de Dios. Y usted cree que esos seres errados, ese carácter, esa manera de ser, de pensar, de actuar de nosotros, ¿va a querer irse así por así? La Biblia muestra que la primera copa les va a hacer aullar, ¿sí? Y toda la demás. Y el trono de la bestia va a ser atacado. ¿Cuál es la torre de control del diablo? ¿No es la mente? Bueno, estoy dándole datos nomás. Y ahí paramos. Que Dios lo bendiga. De ahí continuamos en los días que vienen. Si todavía Dios nos permite. ¿Sí? Aleluya. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por tu ayuda para poder, Señor, considerar las verdades de tu palabra enviadas, Señor, para este tiempo. Definitivamente, Señor, no solamente es envolvernos en una rutina religiosa, sino ser entendidos, Señor, en las cosas que deben tomar lugar en nuestra vida, en el plan tuyo que debe ejecutarse en cada uno de nosotros, Señor. Estoy seguro que cada creyente tiene hambre y sed de realidad. Y de esa manera, Señor, qué alegría saber que tu palabra no volverá vacía. No volverá sin resultado. Tú dijiste que cumplirá el propósito para el cual tú la envías. Y así es que tenemos tanta expectativa, Señor, de que tu pueblo entre a esa realidad. Sabemos que no será fácil, no será un lecho de rosas. Pero, Señor, al mirar los cuadros que ya tú has hablado, nos damos cuenta las actitudes gloriosas en las que se moverá tu pueblo, Señor. Y es que te damos gracias, Padre, al mirar por tu palabra esas escenas profetizadas ahí, que tú, Señor, sabías que iba a tomar lugar. Ahora, Señor, queremos encomendarnos a la atmósfera donde nos mantenga, Señor, siempre jalando en nuestro corazón hacia que nuestra atención, nuestro énfasis, Señor, sea querer cumplir tu voluntad, querer saber lo que a ti te agrada, querer saber el plan tuyo, porque sabemos, nadie más tiene un plan para nosotros, nadie más puede ayudarnos, nadie más puede hacer nada para sacarnos de la condición del juicio, porque todos cayeron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero tú has provisto el camino, tú has provisto la vía, pero es bajo tus condiciones, bajo tus reglas, Señor. Ayúdanos a considerarlo, ayúdanos a saber esa verdad y ayúdanos, Señor, a hacerte protagonista solo a ti, Señor, porque solo tú eres digno, solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús queremos saber esas cosas desde nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias por todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.